Soy su amigo de siempre, el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, litigante en materia civil, penal y de familia. En esta oportunidad con un tema muy interesante, dirigido en un primer momento para estudiantes de derecho y en un segundo momento para abogados recientemente incorporados y que igualmente se están iniciando en la práctica del derecho civil y del derecho procesal civil consecuentemente. El tema es la demanda ordinaria y la demanda sumaria, regulados en los artículos 420 y 502 del Código Procesal Civil nicaragüense. Todo conflicto civil nace en el mundo de allá afuera, en las relaciones o interrelaciones personales entre sujetos que tienen derechos y tienen obligaciones, y en donde uno de ellos, considerando que ejerce correctamente su derecho, lo hace de manera deliberada en perjuicio de otro. Ese otro sujeto, que se considera agraviado, acude a un despacho de abogados, a un bufete, a solicitar asesoría, y en consecuencia el abogado procede a pedirle la información necesaria, clara, precisa del caso que se le expone, indaga con preguntas de interés, recopila medios de prueba, elementos que conforme el procedimiento civil sean aceptadas como evidencias o pruebas, que sean lícitas, útiles, pertinentes, necesarias. El abogado, con esa información, procura calificar los hechos, procura determinar en cuál de las instituciones jurídicas del derecho civil cabe la situación planteada, si efectivamente el cliente consultante es titular o le corresponde un derecho que ha sido vulnerado, si requiere de procurar la tutela judicial efectiva. En el caso de que del análisis que el abogado hace determine de que efectivamente tiene ante su despacho, ante su presencia, verdaderamente un hecho jurídico, entonces procede a determinar el juez competente o la autoridad competente ante quien se procedería a ejercer la acción civil con las pretensiones correspondientes, y en esa determinación también se encuentra los procedimientos a seguir, siendo de conformidad con el artículo 407 del Código Procesal Civil indispensable la celebración de una mediación previa ante una oficina de resolución alterna de conflictos, DIRAC, o ante un facilitador judicial en el caso de que no se tenga acceso a una oficina de la DIRAC, con la finalidad de celebrar una mediación previa entre las dos partes en conflicto. De no llegarse a acuerdo o de no presentarse la otra parte futuramente demandada, entonces se levanta la constancia correspondiente o el acta de no acuerdo en su caso, y se procede en tanto a elaborar la demanda. La demanda, que es el tema que hoy les estoy proporcionando, y para ello, sin necesidad de irnos a las teorías, a las definiciones jurídicas, vamos a decir que la demanda es el vehículo que la ley nos proporciona para que planteemos
a las autoridades jurisdiccionales los hechos y solicitemos en ella la tutela judicial efectiva de los derechos que consideramos se nos han vulnerado. Eso es, en palabras sencillas, la demanda para un abogado en el ejercicio profesional. O sea, en la práctica jurídica, eso es el vehículo. O sea, no puede llegar al juez si no es a través de una demanda. Entonces, la demanda se convierte precisamente en ese vehículo necesario para poder llegar de este mundo de los hechos extrajudicial a la vía jurisdiccional, que es o son las competentes para la administración de la justicia. Bien, eso en términos prácticos sencillos es la demanda, pero de conformidad con el artículo 420, aplicable igual al artículo 502 del Código Procesal Civil, la demanda debe de reunir requisitos. Y el primer requisito que debe de reunir la demanda es, en su estructura inicial, identificar a la autoridad competente a la cual nos vamos a dirigir. Y para ello, para lograr esta determinación, es necesario analizar en el Código Procesal Civil los artículos 390, 391, artículo del 28 al 43 del Código Procesal Civil, con la finalidad de determinar cuál es la autoridad competente ante la cual vamos a acudir a plantear los hechos, a sustentarlos probatoriamente y a invocar jurídicamente el sustento de nuestras pretensiones. Entonces, iniciamos a redactar nuestro escrito señalando genéricamente la autoridad judicial a la que estamos acudiendo. En un segundo orden del encabezado, identificamos a la parte demandante, o sea, a nuestro cliente, con su nombre completo, con sus generales de ley, entendida estas con mayor de edad, soltero, casado, su domicilio y su dirección y su número de identificación o cédula de identidad. Referidos a la misma parte actora, establecemos el nombre del abogado que le asiste cuando no tiene un apoderado general judicial, identificándolo igual al abogado con su nombre, con sus generales de ley, con su identificación como profesional, su cédula de identidad y la dirección donde este abogado tiene su despacho o recibe notificaciones. En el caso de que se está actuando con un poder general judicial o de otra índole capaz o que proporcione la capacidad para representar en un proceso, sea especial o sea un poder generalísimo, identificar la condición, señalando en el caso del apoderado el poder con el cual acredita esa representación. Posteriormente pasamos a identificar a la parte demandada, igualmente con su nombre completo, con sus generales de ley, mayor de edad, casado, soltero, oficio, dirección y domicilio y número de cédula de identidad si la tenemos. En el caso de que ésta sea una persona natural, si es una persona jurídica la parte demandada, igualmente identificaremos a la persona jurídica con su nombre y de qué se trata, de que si es una sociedad anónima, si es una cooperativa, si es una entidad distinta, una persona jurídica sin fines de lucro, etcétera, señalando los datos o el nombre, la dirección de su representante, o sea, de la persona que representa a esa persona jurídica. Bien, eso es en relación a la primera fase introductoria de nuestra demanda. Pasamos a la otra parte esencial, donde empieza a manifestarse la teoría del caso,
La teoría del caso, recordemos, que está compuesta por 3 subteorías. La teoría fáctica o de hechos, la teoría probatoria y la teoría jurídica. Pueden las dos últimas establecerse de manera alterna en cuanto al orden. Puede ser relación fáctica, relación jurídica, o teoría fáctica, teoría jurídica, y teoría probatoria, o a la inversa. Teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica. No importa el orden en que entendamos la teoría del caso, pero nunca la teoría fáctica va a estar de último. Siempre hay unos hechos, hay unas pruebas y hay una base jurídica en la cual la teoría del caso es relevante jurídicamente. Bien, entonces procedemos a la teoría fáctica, o sea, la relación de los hechos. Esta relación de los hechos debe de ser clara, precisa, debe de ser ordenada, debe redactarse de manera ordenada, con un orden lógico y preferentemente de manera cronológica de la ocurrencia de los hechos o del planteamiento de cómo se ha adquirido y se ha perjudicado el derecho que se encuentra sujeto a la tutela judicial efectiva. Entonces, se relatan solo los hechos jurídicamente relevantes. En un siguiente orden de lo que es la teoría del caso contenida en nuestra demanda, viene que una vez escritos los hechos de la demanda, se procede al señalamiento de la fundamentación jurídica de esa demanda, y en la cual nosotros vamos a buscar y a señalar en nuestra demanda las normas de carácter constitucional que son aplicables a nuestro caso. Si estamos hablando de un proceso en el cual se está afectando la propiedad, entonces vamos a invocar normas que en el rango constitucional refieran al derecho de la propiedad, por ejemplo. También vamos a señalar, y de manera especial, la norma sustantiva civil que corresponde al tipo de pretensión que estamos llevando ante el juez. También vamos a señalar normas de carácter procesal que atañen precisamente al tipo de proceso que estamos por iniciar. O sea, todas las normas procesales aplicables que son esenciales se van a señalar. Posteriormente de señalar en la parte que corresponde, o sea, no una copia literal del articulado, sino el número del artículo y la parte conducente o pertinente del artículo aplicable a nuestro caso, o sea, la parte esencial. Luego que señalamos la fundamentación jurídica de nuestra demanda, pasamos a señalar cuál es la pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Y en las pretensiones tenemos pretensiones principales y tenemos pretensiones subsidiarias. De modo de que en una demanda, según el tipo de pretensión, puede haber solo una pretensión principal o pueden haber dos pretensiones principales o más, y puede haber pretensiones subsidiarias o no puede haber. Puede haber una o dos pretensiones subsidiarias, una principal, una o dos subsidiarias. Deben de ser estas pretensiones, no pueden ser excluyentes entre sí, no pueden ser contradictorias. Por ejemplo, nuestra demanda puede ser una denuncia de obra nueva
y podemos establecer como pretensión principal la denuncia de obra nueva solicitando derribar, demoler, destruir la obra nueva y subsidiariamente la indemnización en el caso de que planteamos nuestra demanda de obra nueva, nuestra denuncia de obra nueva, de manera extemporánea, fuera del plazo, por ejemplo, en el cual por no haberse ejercido el derecho en aquel momento, pues no se da lugar a derribar la obra nueva, pero sí da lugar a la indemnización por el perjuicio que causa esa obra que está construida con afectación a la parte demandante. Perfectamente, ahí es un ejemplo de una pretensión principal y una pretensión subsidiaria. Y en el mejor de los casos, el juez puede dar lugar a las dos, puede dar lugar al derribo, a la demolición de la obra y a la vez al pago de la indemnización por el daño, por el perjuicio causado, aparte de las costas legales que perfectamente pueden o deben solicitarse en toda demanda. Bien, luego que planteamos nuestras pretensiones, que pueden ser de esos dos tipos, pueden ser a la vez o solo de un tipo, que no puede ser solo subsidiaria, puede ser solo principal. Solo subsidiaria no cabe. La subsidiaria es solo ante la presencia de una principal. No puede haber pretensiones solo subsidiarias. Sí puede haber solo principales, pero no puede haber solo subsidiaria, o de hecho subsidiarias no pueden haber sin que haya una principal. Luego de ella, entonces ofertamos en nuestra demanda, pasamos a ofertar en nuestra demanda los medios de prueba con los que pretendemos demostrar nuestra relación fáctica y que consecuentemente, demostrando con esta teoría probatoria la relación fáctica, pues estaríamos acreditándole al juez que no asiste jurídicamente el derecho que hemos invocado en nuestra señalamiento de la fundamentación jurídica. Bien, entonces el señalamiento de los medios de prueba deben de ser planteados señalando que pretendo demostrar con cada uno de los elementos de prueba. Aconsejable que cada medio de prueba vaya siendo establecido de acuerdo con el mismo orden lógico de la relación fáctica, que empecemos a ordenar las pruebas de acuerdo a la relación fáctica que venimos estableciendo. Estos medios de pruebas tienen que ser primeramente lícitos, en segundo orden deben de ser pertinentes, útiles y necesarios de conformidad con el artículo 236 del Código Procesal Civil. Luego de haber identificado y señalado qué se va a acreditar con cada elemento de prueba, vamos a proceder ya casi a la parte final de nuestra demanda, diciéndole al juez qué medios de prueba o cuáles son los anexos que estamos acompañando, como lo dice la palabra, a nuestra demanda. Generalmente los anexos pues son algunos medios de prueba documentales con los que se cuenta y se están ofertando. Generalmente son esos documentales propiamente dichos, contenidos en papel o archivos fotográficos o fotos que se tienen y se están ofertando. También y en el primer orden se acompaña como anexo el acta de mediación o la constancia de mediación previa en la que no hubo acuerdo o no se presentó la parte citada o invitada. Se acompaña cuando se está actuando a través de un apoderado general judicial especial o generalísimo, el testimonio, la copia del testimonio de dicho poder con el cual se acredita la representación
Si se trata de que el demandante es una persona jurídica, pues se deberá acompañar la documentación que acredite la existencia de esa persona jurídica, que acreditan la capacidad y la existencia de esa persona jurídica. Actas constitutivas, escritura pública que contenga facultades, poderes generales de administración, actas de junta directiva, etcétera, documentos que acreditan tanto la capacidad como la existencia o la existencia y la capacidad del demandante cuando se trata de persona jurídica. Cualquier otro documento relacionado al caso que esté siendo ofertado y sea necesario. Se acompaña o se acostumbra a acompañar copias de la cédula de identidad de quienes se proponen como testigos. Algunos colegas acompañan también copia de su credencial como abogado. Algunos acompañan también cédula de identidad de la parte actora, pero va a corresponder al estilo de la manera en que el abogado lo acostumbra, pero obedece esencialmente los anexos a acompañar, señalar que estás acompañando los determinados medios de pruebas documentales que se están ofertando y a los que acreditan la capacidad o el cumplimiento de algunos requisitos. Luego de haber señalado lo que se adjunta como anexo, entonces se procede a indicar el lugar, el municipio o la ciudad donde se ha elaborado y se va a presentar el escrito de demanda, la fecha del escrito de demanda, la firma del demandante en el caso que el demandante esté actuando con un asistente jurídico de conformidad con el artículo tanto 87 que exige siempre la firma de un abogado y el artículo 86 que establece la figura del asistente jurídico, artículo 86 y 87 del Código Procesal Civil. Entonces, en el caso de que se esté actuando solo como asistente jurídico, debe de firmar nuestro cliente y el abogado. Pero cuando estemos actuando en calidad de apoderado, ya no se requiere la firma del cliente, basta la firma del apoderado general judicial que está compareciendo debidamente acreditado. Eso es, en términos sencillos y prácticos, nuestro escrito de demanda. Yo invito a los estudiantes de Derecho y a los abogados que se están iniciando en la práctica profesional de Derecho Civil y Procesal Civil relativamente o consecuentemente, que dejen sus comentarios, observaciones, críticas constructivas al pie del video en el cual se realice la publicación, que yo, a medida de mis posibilidades, trataré ya más técnicamente de ir respondiendo las dudas, las inquietudes o las observaciones que muy amablemente ustedes hagan a este video, video que procura colaborar así en palabras prácticas y sencillas lo que atañe a la elaboración de una demanda civil. Pues cuando leemos a veces los códigos o escuchamos en la cátedra de la universidad o de los posgrados, a veces es difícil comprender algunos términos y cuando estamos en la oficina, solo los abogados, pues tenemos algunas dificultades y precisamente este video, así en términos sencillos, pues procura dar una luz más amplia, más sencilla, menos técnica a la elaboración de una buena demanda civil. Es un placer procurar colaborar con el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes hacen para ser mejores profesionales. Muchas gracias.